Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar unos minutos para que se conecten sus compañeros y comenzaremos entonces con las actividades propuestas para el día de hoy. Dígame. Nada, mamá. No me mal. Cuidado. Acuérdate que estamos todos aquí sin silencio. Ya, buenos días chicos. Como les decía a los que se conectaron inicialmente, espero que se encuentren bien. Ya, lo que vamos a hacer entonces es comenzar a revisar las actividades que están propuestas para el día de hoy, ¿cierto? Me imagino que pudieron ver lo que era la tarea para el día de hoy, en donde estaba la actividad de histología y embriología que vamos a empezar a observar ahora y que en el próximo bloque tienen anatomía. ¿La pudieron revisar? Ya. Entonces, vamos a comenzar a revisar, ¿cierto?
la actividad. Con nosotros también va a estar otra profesora, que parece que todavía no se ha conectado, que es la profesora Daniela Bravo, ¿ya? Ella, junto con, ¿no es cierto?, conmigo, vamos a ser las encargadas del laboratorio. Entonces vamos a estar apoyándolo a ustedes, ¿ya?, en lo que es la actividad de cada una de las unidades que vamos a revisar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a revisar, ¿cierto?, lo que está dispuesto en su tarea. Para eso entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Ya chicos, cualquier duda que tengan, por favor me la hacen saber a través del chat. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta Dime. así por vos? ¿Sí? Que tenía duda con los laboratorios, porque Bueno, desde el próximo laboratorio empezamos a tener ya. controles de salida, ¿cierto? O sea, desde hoy día. Ah, ya. Desde hoy día tienen control, ¿cierto? Y se pregunta de la materia que revisan en cada control. O sea, por lo menos entonces hoy día van a tener en la parte de histoembriología las primeras 3 semanas de embriología y de histología, epitelios y tejido conectivo. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver entonces, en el caso de histología, vamos a ver tejido óseo. Entonces, en cada uno de los laboratorios de salida van a tener un control, que va a implicar las 3 áreas, anatomía, fisiología e histoembriología. Ah, esa era mi duda. Igual nos vamos a ir dividiendo en los diferentes bloques, pero al final vamos a tener el control. Claro, hacen los 3 bloques y al final de cada bloque entonces van a realizar su control. Se les va a dar el tiempo para que abran el control y ustedes lo puedan realizar. Ok, muchas gracias por escuchar. De nada. Ya chicos, entonces vamos a comenzar. Ahí apareció la profesora Daniela Bravo. Como les decía, ella va a estar con nosotros en la parte de los laboratorios y los vamos a poder ayudar, ¿no es cierto?, y guiar en estas actividades. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que, ahí se ve la profesora Daniela. Hola. Así que, como les decía, ella nos va a estar acompañando, ¿cierto? Y va a ser de gran ayuda para resolver las distintas actividades que van a estar propuestas en cada uno de los laboratorios. Voy a permitir... Ya, hija, córtala. Julieta. Ya, entonces, para poder avanzar, ya, vamos a avanzar entonces, y como les decía, voy a comenzar a compartir la pantalla para poder ver las actividades del día de hoy. Profe, Dígame. disculpe, pasa que es que estaba pendiente de otra cosa y escuché que teníamos control hoy. Sí, todos los laboratorios de salida, ¿cierto? En este caso no tuvieron hoy día fisiología, ¿cierto? Entonces empezaron con este Ujú. módulo, que es de histología y embriología, y a las 11:30 se tienen que conectar al bloque de anatomía. Entonces, cuando termine ese bloque de anatomía, se les va a liberar el control para que ustedes lo puedan contestar. Y eso va a ser en todos los laboratorios. Y como les decía a sus compañeros anteriormente, en cada laboratorio se van a hacer preguntas de lo que ustedes ven en esos laboratorios. Por ejemplo, hoy día en histoembriología va a ser preguntas de embriología, de alguna de las de eventos de la tercera semana, y algo de histología, con epitelios y tejido conectivo. ¿Sí? Ah, perfecto. Es que nosotros pensamos que el control era la próxima semana porque en el programa nos sale que hoy hay control de salida. Entonces por eso estamos como todos en shock y como entrando en pánico. Ya. O Pero sea, si lo es que de tienen que hacer laboratorio, es prestar atención al laboratorio, porque les claro, digo, las preguntas se tratan de lo que vamos a revisar en los sí. laboratorios. Están atentos a los laboratorios, van a poder resolver de forma correcta las preguntas del control. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Ya, ningún problema. Ya chicos, entonces voy a comenzar a compartir pantalla, ¿ya? Y es respecto a las actividades. En la sesión de tareas, ¿cierto? Se les subió la guía tanto de histología y la guía de anatomía. En el caso de, como ustedes ven ahí, hay siempre un cuestionario, ¿ya? Y el cuestionario lo vamos a resolver al final. ¿Contestaron el cuestionario? Que hay ahí en anatomía y después en histología también hay un link para un cuestionario. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a ver las actividades. Y la actividad 1 entonces es observar animaciones. Animaciones que me van a dar cuenta entonces de las 3 primeras semanas del desarrollo. ¿Ya? Y si se fijan, asociado a esas 3 animaciones hay una serie de
términos de estructuras que ustedes tenían que, ¿cierto?, reconocer en las animaciones que vamos a ver a continuación. Eso es lo que hay que hacer en esta primera actividad, revisar las animaciones y poder entonces reconocer las distintas estructuras que están asociadas entonces en esa tabla. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces fíjense que voy a compartir acá. Todavía están agregándose compañeros. Entonces, fíjense que vamos a comenzar ahí. Como normalmente las preguntas de control suelen ser o sea, de los contenidos que estamos viendo ahora en el laboratorio online, Claro. traten de conectarse bien a la hora para que no se pierdan nada, ¿ya? Ahora, igual obviamente lo ideal es haber visto la clase de la profesora Corina antes, ¿sí? Porque de eso se trata también el laboratorio, ¿ya? Ya chicos, dentro de lo que está en la pantalla, ¿ven la animación que está a la izquierda? Donde empezamos con este circulito. ¿Se ve? ¿Se ve, Dani? Sí, profe. Sí, Ya. se ve. Entonces, vamos a comenzar a revisar. Recién se están conectando compañeros. Un poco tarde. Ya, entonces fíjense que vamos a revisar esta animación y lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, es que tuvo que ocurrir la fecundación, ¿ya? Y estamos viendo que posteriormente a esa fecundación se formó esta estructura redondita que está rodeada por una línea de color rosado. ¿Qué será la línea de color rosado? ¿Qué es la línea de color rosado, chicos? ¿La zona pelúcida? La zona pelúcida, ¿cierto? Y cada una de las células que está siendo rodeada por la zona pelúcida, ¿qué es? ¿Cómo llamo cada una de estas células? Blastómera. Blastómeras, ¿cierto? Entonces fíjense que primero tenemos 2 blastómeras, después 4, ¿cierto? Y así vamos aumentando en el número. Todo este proceso en que podemos aumentar el número de blastómeras, ¿cómo se llama? Una flor. ¿Cómo se llama todo? Ya, segmentación. No, proliferación, claro, el aumento como término general del número de células. Pero todo esto, ¿cierto? Vamos a conocer que se llama segmentación. Antonio me dijo gastrulación, no, porque gastrulación, acuérdense que es cuando paso de un embrión de 2 capas a 3, y eso ya es mucho más avanzado el desarrollo, ¿sí? Entonces, estoy viendo acá en estos primeros segundos de esta, ¿no es cierto?, video, lo que es la segmentación. Seguimos avanzando, ¿cierto? Y fíjense que vamos a tener una estructura con muchas blastómeras, de 16 a 32. Y a esta estructura, entonces, la llamaron ¿cómo? ¿Qué estoy viendo ahí? Mórula, ¿cierto? Entonces, si saco una blastómera de esta mórula, ¿qué capacidad tiene? Si saco una blastómera, ya es totipotente, ¿cierto? La mórula, las blastómeras son totipotentes. Pero si compacto la mórula, ahora, ¿qué capacidad tienen las células? Las blastómeras, pluripotente, ¿cierto? Entonces, ojo con ese cambio. Cuando se compacta la mórula, entonces ya las células pasan a ser pluripotentes. Antes que la mórula se compacta, son totipotenciales. Súper bien. Seguimos avanzando y dígame. En una imagen, ¿cómo puedo comprar si está compactada o no compactada? Se pierden los bordes. Yo no logro diferenciar una blastómera de otra, sino que los bordes se pierden y no puedo delimitar a cada una de las blastómeras. Ahí ya veo que esa mórula va a estar compactada, ¿ya? Porque antes acuérdate que aparecía una mora, por eso le llamaron mórula. Pero si yo pierdo esos bordes, es que la mórula se compactó, ¿ya? Es Acá en la anima... Perdón. Dime. Es cuando se generan las uniones gap. Uniones gap y uniones tight. Acuérdate que de acuerdo a las blastómeras, el lugar donde se ubiquen, las periféricas, uniones de tipo estrechas o tight, las de adentro, ¿cierto? Uniones gap o comunicantes. Correcto. Y es ahí cuando pierde la Sí, ahí se pierde la totipotencialidad y pasamos a ser pluripotentes. Súper bien. ¿Ya? Muchas gracias. Tenemos entonces acá, no nos muestran la imagen de una mórula compactada, sino que inmediatamente se saltan a qué estructura. ¿Qué estructura estoy viendo ahí? Ya no la llamo entonces mórula, sino que la llamo ¿cómo? La estructura redonda. Blastocisto, súper bien.
Y el blastocisto, fíjense que está adheriendo, está, ¿no es cierto?, acercándose a lo que está acá a mi derecha. Una célula, ¿cierto?, juntitas, eso es el endometrio, ¿ya? Entonces, fíjense que ya mi blastocisto, ¿cierto?, se está acercando al endometrio y todavía no ha perdido la zona pelúcida. Pero para poder implantarse, ¿qué debe pasar con la zona pelúcida? La tienes que eliminar. Ya, y eso se llama eclosión, ¿cierto? Se pierde, sale de la zona pelúcida. Eclosión de la zona pelúcida. Pero ¿cómo se pierde la zona pelúcida? ¿Se degrada o simplemente eh, se desaparece? ¿Cómo desaparece? ¿Cómo es la eclosión de la zona pelúcida? ¿Qué hace el blastocisto ahí? ¿Alguien sabe? ¿Se No se los expande? pasé con tanto Se detalle. saca del saco, dice ahí, se expande, se Ya. degrada, se desprende. Ahí alguien, la etapa misma lo dice, eclosiona, sale de la zona pelúcida, ¿sí? Sale de ahí. Y luego, claro, la zona pelúcida se degrada y se pierde sola, pero ya sin el blastocisto adentro, ¿sí? Sí. Y ahí se llama, como dice Rubí, blastocisto alargado. Blastocisto, ¿no es cierto?, no es alargado, sino que se expande, expandido. ¿Ya? Cambia de forma, ya no es redondito, sino que es más bien ovalado, porque pierde la zona pelúcida. Súper bien. Fíjense entonces que ahora pasamos a esta estructura que es el blastocisto, perdió la zona pelúcida y vamos a ver que para poder llegar a invadir al tejido conectivo, al endometrio, ¿qué debe pasar con el trofoblasto? ¿Qué pasaba con esa capita externa, cierto? Ya se debe diferenciar súper bien. No es que se divida, sino que se diferencia. Células de esta misma capa van a originar ahora dos. ¿Cómo se llaman esas capas? ¿Se acuerdan del trofoblasto que formamos? El citotrofoblasto, súper bien. Y hay otra, ¿El hipoblasto? el sincicio. Ah, sí, Cuando sí. hablamos de trofoblasto, vamos a ver que se divide en citotrofoblasto y se diferencia en sincicio-trofoblasto. ¿Y cuál invade? ¿El cito o el sincicio? El sincicio. Acuérdense que el sincicio es el que va a producir las enzimas y va a poder degradar entonces el endometrio. Súper bien. Avanzamos acá y fíjense, ¿qué pasó con lo que era el embrioblasto? ¿Cuántos colores vemos ahora por donde va pasando el cursor? Vemos dos, por lo tanto, tengo un embrión de ¿cuántas capas? Un embrión de dos. ¿Y cómo se llaman esas capas? La azul, ¿cómo la llamarían ustedes? Anaís me dice hipo y epi, súper bien, pero ¿cuál es cada una de ellas? La azul es el epiblasto, súper bien. Y la amarilla es el hipoblasto. Ya, súper. Y fíjense que sigo teniendo una cavidad que se nota acá de color blanco, sigue siendo el blastocele. ¿Ya? Entonces ahora, tanto el trofoblasto se diferenció en cito y en sincicio, y mi embrioblasto se diferenció en epi y en hipoblasto. Súper. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver entonces que se va a formar el primer anexo, ahí chiquitito, sobre la capa celeste. Eso es el amnios, el saco amniótico. Ya hacia acá, vamos a ver que hacia debajo del hipoblasto todavía está el blastocele. ¿Qué pasó en el sincicio? Fíjense, hay unos hoyitos. Lagunas, súper bien las lagunas, que primero están sin sangre, ¿cierto? Y después van a contener la sangre materna. Y ahí entonces en color rojito estamos viendo esos vasos sanguíneos. Profesora, Fíjense qué pasó. una pregunta. ¿Y qué pasa con el endometrio ahí? Ese endometrio que se rompió para poder entrar, para que el blastocito pudiera entrar. ¿El endometrio sigue roto, sangrando o algo? ¿Qué pasa? El tapón de fibrina, Sofía, muy bien. Exactamente, se forma un tapón de fibrina. Fíjense ahora. Entonces ya ese endometrio, como les decía la profesora, no sigue sangrando, sino que hace este tejido, ¿no es cierto?, conectivo, que es el tapón de fibrina. Y si vemos ahora el hipoblasto, fíjense que el hipoblasto rodeó ahora todo lo que era el blastocele. Por lo tanto, ahora ya no llamo a esa cavidad blastocele. ¿Cómo la llamo? ¿Qué se formó ahí? ¿No? Las lagunas sanguíneas están acá, en el sincicio trofoblasto, ¿cierto?
El saco vitelino primario, súper bien. Cuando el hipoblasto rodea por completo al blastocele, se va a formar el saco vitelino primario. Súper. Déjame. Seguimos avanzando. Y fíjense que ahora aparece algo que está rodeando, está por fuera del saco vitelino primario. Es algo de color celeste con rayitas. ¿Qué tejido parece que antes ahí no existía? ¿Cómo se llama ese tejido? El celoma extraembrionario. Cuando hablamos de tejido, como dicen sus compañeros, hablamos de mesodermo. Y está afuera, por lo tanto, mesodermo extraembrionario. ¿Sí? Lo que viene a continuación es el celoma. Entonces, vamos a ver que este mesodermo se pierde, ya por apoptosis, desaparece, y vamos a ver que deja el espacio. Entonces, ahora sí, cuando hablamos del espacio, ahí lo hablamos de celoma extraembrionario. ¿Se entiende la idea? Cuando hay tejido, mesodermo extraembrionario. Cuando ese tejido desaparece por apoptosis y deja un espacio, a ese espacio lo llamamos celoma extraembrionario. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿La diferencia entre un mesodermo y entre el celoma? Sí. Ya, súper. Seguimos avanzando entonces. Y fíjense que va a comenzar a desaparecer ese mesodermo, y a la vez que desaparece el mesodermo, el saco vitelino se hace más chiquitito. También se va con parte de ese mesodermo. Por lo tanto, a ese saco vitelino más chiquitito, ¿cómo lo llamamos? Saco vitelino definitivo, como dice Benjamín. El resto que sufre apoptosis del saco vitelino son los quistes exocelómicos. Súper bien. Seguimos avanzando, ¿cierto? Y fíjense que desaparece ese quiste exocelómico y vamos a ver que nuestro embrión comienza a crecer. Y fíjense ahora en el saco vitelino y en el amnios. Fíjense, ahí donde va pasando el cursor sobre el embrión que está de color azul, ¿cierto? Hay una cavidad, ese es el amnios. Y esa bolsita amarilla, ¿ya? Ese es el saco vitelino. Si seguimos avanzando, fíjense, tienen caminos distintos. El saco vitelino definitivo cada vez se hace más pequeñito, mientras que el amnios crece junto con el embrión. Ya no, o sea, ya tiene 3 capas. Fíjate que tenemos al embrión que ya comienza a formar las estructuras externas. Acá no se puede ver, no nos logran representar el proceso de gastrulación, ¿ya? Pero sí, ya pasamos, ya estamos acá en la 4ª semana. ¿Sí? Empieza a desarrollar la cara, las extremidades, fíjense los somitos. Ya por Vamos lo a ver tanto, otra acá, animación con la gastrulación, ¿ya? claro. Que Entonces fíjense que, como les decía, el saco vitelino deja de crecer, cada vez se hace más pequeñito, y el amnios comienza a crecer y va a ocupar lo que es el celoma extraembrionario. Fíjense cómo va creciendo. Crece, 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 saco vitelino cada vez más pequeñito, el amnios crece con el líquido amniótico, ¿cierto? Que va aumentando para que el embrión flote en el saco vitelino. Ahí ya pasamos al periodo entonces fetal, y fíjense cómo va creciendo, la cabeza es mucho más grande que el resto del cuerpo, los párpados en algún minuto están cerrados, ¿ya? Pero eso entonces ya es el periodo fetal, nosotros no vemos el periodo fetal en clase. Y así ya está listo entonces para el nacimiento. ¿Sí? Súper. Vamos a pasar entonces a la segunda animación. Y la segunda animación, ¿ya? Es de otro proceso bastante importante que es la implantación. Si hablamos de implantación, ¿en qué semana estamos? ¿En qué semana del desarrollo? Segunda, ¿ya? Y tenemos un embrión de ¿cuántas capas en esta segunda semana? De 2. De 2. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden siempre, embrión de 2 semanas tiene 2 capas. Embrión de 3 semanas, ¿cuántas capas tiene? Si tiene 3 semanas, 3. 3, muy Entonces, bien. para que hagan siempre esa, ¿no es cierto?, idea y no se confundan. Como Ahora, dice acá, yo pregunto, dime. ¿cuándo comienza la implantación? ¿Toda la implantación en la segunda semana o empieza un poquito antes? ¿Qué creen ustedes? ¿La implantación, este proceso que vamos a ver ahora, ocurre solo durante la segunda semana, nada más? ¿O empieza un poco antes? Ahí Sexto dice día, dice Victoria. El Victoria. día 6 Claro. al 13. Entonces, si empieza el día 6, ¿cuándo empieza? En realidad empieza en la primera semana, ¿cierto?
Sí. Así que ojo con eso, nosotros siempre lo revisamos en la segunda porque en realidad la mayor parte de la implantación ocurre durante la segunda semana. Pero acuérdense que si empieza en el día 6 y la semana tiene 7 días, todavía, ¿cierto? Técnicamente empezaría en la primera semana. ¿Sí? Claro, tiene que primero eclosionar de la zona pelúcida. En cuanto eclosiona de la zona pelúcida, ya comienza la implantación. Como requisito entonces para poder implantarse, acuérdense, la pérdida de la zona pelúcida, debe eclosionar. Entonces fíjense que vamos a comenzar a revisar esta animación, todavía acá está la mórula, ¿cierto? Y vamos a ver que esa mórula tiene que cambiar a esta estructura, al blastocisto, ¿ya? Y ese blastocisto entonces, vamos a ver entonces que va a transitar ahora ya no por la tuba uterina, sino que tiene que llegar al útero. Y vemos entonces que cuando llega al útero, este blastocisto, ¿cierto? Como bien decíamos, debe perder esa zona pelúcida para poder implantarse. Y ahí la perdió. No se muestra acá cómo la perdió, pero sabemos que eclosiona, sale de la zona pelúcida. Y lo primero que ocurre, fíjense, tengo el blastocisto. ¿Cuál era la primera etapa de esa implantación? Fíjense que aquí está el embrioblasto. ¿Cómo se llamaba esa primera etapa de la implantación? Aposición, ¿cierto? En donde el embrioblasto va a quedar mirando al endometrio, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo esa aposición. Vemos entonces que se aposiciona, ¿cierto? Y ahora vamos a ver que paso a la siguiente etapa. Y es lo que nos va a estar mostrando entonces la siguiente imagen. Ahí. Si vemos que está ahí el epitelio del endometrio y veo que lo de color morado es el trofoblasto, estamos viendo, como bien dice Catalina, Noelia, Claudia, esta imagen me representa la adhesión. El trofoblasto se pegó al epitelio del endometrio. Y una vez que ocurre la adhesión, ¿qué debe pasar? Para que realmente este, ¿no es cierto?, blastocisto expandido se implante, invasión. ¿Y cómo logramos la invasión? ¿Qué debe pasar para que esto invada? Para que el trofoblasto invada con la diferenciación, ¿cierto?, de este trofoblasto en dos capas. Y fíjense que ahí el verde, el color verde está indicando el sincicio trofoblasto y el color morado el citotrofoblasto. Sigue invadiendo el tejido conectivo, ¿cierto? Ingresa por el epitelio, después el tejido conectivo. Y fíjense que ahora tengo un embrión, que está representado acá por los dos colores. Entonces paso a un embrión bilaminar de color azul, como dice ahí, epiblasto de color amarillo hipoblasto. Y sigo teniendo el sincicio de color verde, el de color morado, el citotrofoblasto. Como ustedes ven ahí, de color blanco entonces, el tapón de fibrina. Y debajo del hipoblasto que tengo, ¿cómo llaman ustedes a esa cavidad? Blastocele todavía, súper bien. ¿Ya? Fíjense que al interior del endometrio veo estas estructuras como tubitos, que son naranjas. Esas son las glándulas, mientras que lo de color rojo son los vasos sanguíneos. ¿Sí? Seguimos avanzando, ¿cierto? Va creciendo, cada vez va aumentando más el sincicio trofoblasto para llegar a invadir a los vasos sanguíneos del endometrio. ¿Y qué hacen las glándulas? Me preguntan acá. Las glándulas van a secretar glicógeno. Y mientras se forma la placenta, porque acuérdense que la placenta se forma a partir del trofoblasto, el embrión se va a nutrir de esa secreción de las glándulas del endometrio. ¿Ya? Entonces, en una primera etapa, la nutrición de este embrión es por las glándulas. Después está dado por la placenta. ¿Sí? Fíjense entonces cómo las lagunas se van a poder comenzar a llenar de sangre, ¿cierto? Y cómo se formó el saco vitelino secundario. El blastocele se llama saco vitelino cuando entran las lagunas. No, fíjate, hablo de cambio de blastocele a saco vitelino cuando el hipoblasto rodeó al blastocele. Antes el hipoblasto no tenía esta capita amarilla. ¿Ya? Entonces cuando el hipoblasto es revestido por completo por células del hipoblasto, paso a llamarlo saco vitelino primario. ¿Se entiende ahí la idea, Rubí? Ya. ¿Qué era la ventana de implantación?
Súper bien. La profesora les decía, ¿cierto?, que la implantación iba desde el día 6 al 13, ¿cierto? Esos son los días que tiene el embrión. Entre el día 6 y 13 de este periodo, ¿cierto?, de este periodo del desarrollo embrionario, el embrión se implanta. Pero tengo que tener al endometrio, al útero, la primera capa del útero, con ciertas condiciones, ¿sí? No en cualquier día del ciclo va a ocurrir la implantación. Y a ese periodo breve de tiempo en que puede ocurrir la implantación en el endometrio se llama ventana de implantación. ¿Ya? Si el endometrio no está en esa ventana de implantación, aunque haya un embrión, ese embrión no se va a implantar, porque el endometrio no lo va a recibir. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, súper bien como dice Loelia, entre el día 20 y 24 de un ciclo normal de 28, ahí se implanta. Y como dice Benjamín, entonces debe estar este endometrio en etapa secretora. Súper bien. Cuando hablo de los días fértiles es cuando ocurre la ovulación. A eso se llama días fértiles. Cuando ocurre la ovulación, desde el día 14 de un ciclo normal, ¿cierto? Ahí ocurre la ovulación. Pero ocurre la fecundación, ¿cierto? Cuando se une el ovocito con el espermatozoide. Pero una vez que se forma el embrión, ese embrión tiene que saber implantarse si no se muere. Y a eso llamo ventana de implantación. ¿Sí? Y como bien decía Noelia, va entre el día 20 y 24 de un ciclo normal de 28, y como bien dice Benjamín, el endometrio debe estar en una fase secretora. ¿Se entiende la idea? Entonces, embrión entre el día 6 y 13. Endometrio entre el día 20 y 24 de un ciclo normal de 28. Depende del punto de vista que lo estés mirando, si es desde el punto de vista de la mamá o del embrión, ¿sí? Y si es desde el punto de vista de la mamá, como la ovulación ocurre en el día 14 del ciclo y se demora más o menos unos 5 días en llegar recién al útero, y recién el día 6, más o menos cuando pierde la zona pelúcida, ahí recién puede implantarse y ahí estamos justo en la ventana de implantación. ¿Se fijan? Está justo en los mismos días. Seguimos avanzando, chicos. Tenemos entonces la formación de ese saco vitelino secundario, y ahora entonces aparece un tejido en amarillo que antes no estaba. ¿Cómo llamarían ustedes a ese tejido amarillo que antes no estaba? ¿Qué apareció ahí? ¿Sería el mesodermo? Eso es el mesodermo, correcto, mesodermo extraembrionario. Que fíjense que luego ese mesodermo extraembrionario va a desaparecer. Autopsia. Apoptosis, súper bien, desaparece por apoptosis. Y en vez de tener tejido, tenemos un espacio, fíjense. ¿Y cómo se comienza a llamar ese espacio? Celoma. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Celoma, y como está fuera del embrión, lo llamamos celoma extraembrionario. Súper. Acá también lo llaman cavidad coriónica, pero para nosotros lo vamos a llamar celoma extraembrionario. Saco vitelino se hace más pequeñito, ¿cierto? Por lo tanto, saco vitelino, ¿cierto? Lo vamos a llamar secundario, que se hace cada vez más pequeño. ¿Ya? Y ahí fíjense que abajo está la aparición del quiste exocelómico. Y tenemos al embrión, ¿cierto? Con dos capas todavía. Una capa azul, epiblasto, una capa amarilla, que es el hipoblasto. Y vemos entonces cómo el saco vitelino secundario se hace más pequeñito y tengo la presencia de ese espacio que se llama celoma extraembrionario. Perdón. Eso es. Entonces, me preguntan acá qué son los pinópodos. Los pinópodos entonces van a ser estructuras. Déjenme poner la otra animación. Ay, no. Les explico yo mientras tanto, la profesora. Los pinópodos son las expansiones de las células del endometrio, las células de la superficie del endometrio. Justo cuando estamos en este periodo de ventana de implantación, se empiezan a expandir y forman unas estructuras que parecen unos dedos pegajosos. Estos son los pinópodos. Y esos ayudan a que el blastocisto pueda ser atraído para que ocurra la adhesión y luego la invasión, ¿sí? Porque acuérdense que
ya está cerca en la aposición, pero no puede adherirse si es que las células del endometrio no tienen los pinópodos, ¿sí? Y los pinópodos entonces son expansiones de las células superficiales del endometrio, ¿sí? Súper entonces. Ahora vemos la última animación que hace entonces referencia al último proceso que vamos a revisar y que es la gastrulación. ¿Ya? Entonces, fíjense que partimos de un embrión de 2 capas. Entonces, fíjense ahí, tengo entonces a mi embrión de 2 capas, la capa azul y la capa amarilla. La capa azul, epiblasto, la capa amarilla, hipoblasto. ¿Cómo se llama la cavidad que está acá sobre el epiblasto? ¿Qué es eso que estoy viendo ahí la flechita? ¿El apnea? Súper bien. Y debajo del hipoblasto, rodeado todo por hipoblasto, ¿cómo llama esta estructura? El saco vitelino. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es el saco vitelino. ¿Sí? Saco vitelino secundario. Amnios, saco vitelino. Y lo de color rojo era entonces el citotrofoblasto y de color moradito más claro el sincicio todavía. Seguimos avanzando y vamos a ver una vista superficial de este embrión, que como dice ahí, todavía entonces tiene 2 capas, un embrión bilaminar. Y vamos a ver que la primera señal que me indica que este embrión está sufriendo gastrulación, ¿cuál es? ¿Es la aparición de qué estructura? ¿De la ¿Qué me dice que notocorda? No, de la línea primitiva. Súper. Ahí, fíjense cómo va apareciendo esa línea primitiva. Esa línea que veo ahí entonces es la línea primitiva. Y esa línea primitiva no se extiende por todo el embrión, sino que va a llegar a un punto que llamo nodo primitivo. Ahí está la flecha, porque antes se llamaba nodo de Hense. ¿Qué será este circulito que veo ahí? ¿Se les ocurre qué puede ser? No, no es la notocorda. Acuérdense que la notocorda es parte del mesodermo, por lo tanto no lo puedo ver acá, si estoy viendo el epiblasto todavía. ¿Una membrana o no? Membrana, ¿cierto? Membrana en este caso va a estar hacia cefálico, la membrana bucofaringea. Ahí está. Cuando ¿Ya? aparece esa membrana, nosotros sabemos ya ahora dónde va a estar la cabeza del embrión, ¿sí? Porque si es la membrana bucofaringea, para allá, ¿cierto? Dijo la profesora, está cefálico, para ese lado se va a formar la cabeza. Entonces acuérdense que cuando les hablaba en la clase, ¿cierto? La aparición de la línea primitiva me dice que este embrión va a estar en el proceso de gastrulación. Y la línea primitiva aparecía en la capa que es el epiblasto, pero en la región caudal, hacia la cola del embrión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Línea primitiva, la vemos en el epiblasto y es en el polo caudal del embrión. Súper bien, Antonio. Seguimos avanzando. Entonces, fíjense que vamos a ver que a partir de esa línea primitiva, entonces, células van a comenzar a migrar, a moverse hacia esa línea primitiva. Y después de llegar a esa línea primitiva, tienen que sufrir una serie de movimientos, que es lo que nosotros definimos, ¿cierto?, como los movimientos morfogenéticos. ¿Se acuerdan del nombre de los movimientos? Ya, entonces convergencia, después, antes de divergencia, ¿qué debía pasar con las Invaginación. células? Se invaginaban, Vaginación, ¿cierto? Ya, Entonces, invaginación, luego divergencia, ya, y después de divergencia, epibolia ya, ya, y al final, y elongación. elongación. correcto. Entonces, a partir de los movimientos que ustedes me nombraron, que son 5, vamos a poder formar a este embrión de 3 capas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que reconozcamos los nombres y sepamos entonces que son importantes para formar a este embrión trilaminar, pasar de un embrión de 2 capas a un embrión de 3 capas en esta tercera semana, a partir del proceso de gastrulación. Entonces, fíjense que a partir de este epiblasto, las células van a migrar hacia dónde, hacia la línea primitiva. Entonces, convergen hacia la línea primitiva, se invaginan, ahí donde estoy impuntando yo, invaginación, al medio, y después van a comenzar entonces a diverger, a esparcirse por el resto del cuerpo de este embrión. Van a formar capas, estratos o capas por la epibolía y posteriormente se elongan hacia cefálico caudal para poder entonces formar a este embrión de 3 capas.
Y en eso consiste, por lo tanto, este proceso de gastrulación. Con esos movimientos yo formo ahora el embrión de 3 capas. Entonces, si comenzamos, como dice ahí, las 3 capas se llaman ectodermo, la capa superficial. La capa que queda al medio, ¿cómo se llama? Mesodermo. Mesodermo. Y la capa que queda al interior del embrión, Endodermo. endodermo. Entonces, si preguntamos el origen de las 3 capas, ¿cómo se forma el ectodermo? ¿Células de dónde? ¿De qué capa formaron las células de este ectodermo? Del epiblasto, ¿cierto? Las células del mesodermo, ¿de dónde llegaron? Del hipoblasto, no, del epiblasto, ¿cierto? Del Eso. epiblasto que migraron. Ahí Victoria me dice que son del epiblasto que migraron. ¿Y las células del endodermo? ¿Del epi, del hipo o de ambas? De ambas, ¿cierto? Células del epiblasto lograron mezclarse con células del hipoblasto y forman el endodermo. Súper bien. Un poquito más del epiblasto, generalmente las del hipoblasto se tienden a desplazar hacia los lados del saco vitelino, pero de todas Forman maneras parte. algunas del hipoblasto quedan, así que de ambas. Profe, Y eso ¿cuáles entonces, células del ectodermo? dime, El ectodermo, ectodermo hipo. son las células del epi que no migraron, quedaron encima. Ah, ya. Y las esas que no que se forman movieron, que entonces quedaron ahí, eso. una capa superficial. Y eso entonces con respecto a la gastrulación, ¿sí? Entonces fíjense que vimos lo que era toda la actividad de embriología. ¿Tuvieron problemas con etiquetar estas estructuras que son las mismas de la animación? ¿Sí o no, chicos? Porque la segunda actividad era etiquetar. Ya, en las primeras no, porque fueron lo que empezamos a ir entonces revisando en las animaciones. ¿Revisamos la última imagen? ¿Sí? Si alguien no llenó eso, llénelo después, obviamente, Ya, con porque, tranquilidad, ¿ya? claro, Pero son las mismas estructuras que hemos estado viendo ahora en las animaciones, y como está todo con colores, es fácil, súper fácil. ya, pero me decían que tuvieron problemas con la última. Ya, la última ya no es entonces un esquema, sino que es un corte real, ya de un embrión. ¿Y de un embrión de cuántas capas? ¿Cuántas capas ven ustedes en este embrión? En este corte de un embrión. 3, ¿cierto? Entonces pasamos al embrión trilaminar. Y cuando vemos ese embrión trilaminar, por lo tanto puedo distinguir, fíjense por dónde va pasando ahora la flechita blanca, la capa más externa. ¿Y esa capa más externa cómo se llama? ¿Cómo se llama la capa más externa del embrión? Epiblasto. Ah, no. No, porque ya tenemos 3. Acuérdate, cuando tenemos 2 hablamos de epiblasto y hipoblasto. Cuando hablamos de 3 ya tenemos los nombres definitivos, ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sí? Ectodermo dicen ahí en el chat, profesora. Ectodermo, ¿cierto? Ya, entonces esta capa que va en la superficie le llamo ectodermo y va ahí, en el rectángulo de la mano derecha. ¿Sí? Toda esta segunda capa, la que queda entre medio, que va a considerar ese circulito rojo, estos círculos, estructuras esféricas más grandes, todo eso es mesodermo. Y fíjense en esta flechita, ahí, ya va a estar indicando la capa más interna, súper delgadita del embrión. ¿Cómo llamarían ustedes a esa capa? Y que tienen que colocar el nombre ahí. Endodermo, ¿cierto? Entonces tengo ectodermo por fuera, todo lo del medio entonces mesodermo, y la capita interna más delgadita es el endodermo. Hasta ahí, embrión trilaminar. Pero sabemos que al final entonces de este proceso vamos a ver que el mesodermo se diferencia y se va a diferenciar en distintas regiones, ¿sí? Lo que me queda acá, este tubo gigante que está debajo del ectodermo, también es parte de ectodermo, ¿ya? Y que va a formar el sistema nervioso. A esa estructura la vamos a llamar tubo neural. Súper bien, Mario. ¿Ya? Eso es el tubo neural. Correcto. Y el tubo neural se formó por la aparición de esta estructura. ¿Cómo llamamos al circulito que está acá, debajo del tubo neural? Esa es la notocorda. Súper bien. Se llama notocorda o también se llama mesodermo axial, porque le da el eje al embrión. Entonces, debajo del tubo neural voy a tener la notocorda. ¿Y qué es lo que hizo la notocorda? Indujo al ectodermo.
y se formó ahora el tubo neural, formó tejido nervioso. ¿Sí? Al lado de la notocorda, fíjense en estas estructuras redondas, que vale un nombre aquí, en este rectángulo plomo. ¿Cómo llaman a esa estructura redonda que se repite a los dos lados del embrión y que está al lado de la notocorda? Somitos. Súper bien, Mario. Esos son los somitos. Somito, somito. ¿De dónde ¿Ya? provienen los somitos? ¿De cuál capa? ¿De ectodermo, mesodermo o endodermo? Mesodermo. ¿Cierto? Mesodermo, ¿cierto? Y como están al lado de la notocorda, que llamamos también notocorda mesodermo axial, ¿qué otro nombre reciben los somitos? ¿Se acuerdan? Si está al lado del eje. ¿Mesodermo de qué tipo? Paraxial. Paraxial, súper bien. Entonces, los somitos reciben el nombre de somitos o también mesodermo paraxial, súper bien. Al lado de los somitos hay otra porción del mesodermo, que se ve ahí como bien chiquitita, es bien pequeñita. ¿Cómo llamarían a esa porción de el mesodermo, que está al lado de los somitos o mesodermo paraxial? Mesodermo intermedio. Súper bien, ese es el mesodermo intermedio, ¿ya? Y veo que ahora tengo una especie como de U hacia ambos lados, ahí y ahí. ¿Cómo llamarían a ustedes a ese mesodermo que está ahora a los lados del embrión? Tu Lateral. nombre lo dice, lateral, súper bien. Entonces tengo mesodermo axial o notocorda, mesodermo paraxial o somitos, mesodermo intermedio y por último, mesodermo lateral. ¿Ya? Y ese mesodermo lateral se complica un poco porque tiene dos hojitas, una y otra, que están separadas por un espacio en blanco, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Lo notan? Mesodermo lateral, abajo mesodermo lateral, lateral, lateral. Esas son las hojas del mesodermo lateral. Y esta que está acá, hacia la izquierda de su pantalla, que va a estar hacia lo que es el ectoderma, la llamo somatopleura. Y la que está hacia el endodermo, que la vamos a colocar acá el nombre en la imagen al lado derecho, ese rectángulo derecho, la voy a llamar esplagnopleura. ¿Se entendió? Somatopleura, la que está relacionada con el ectodermo. Esplagnopleura, la que está relacionada con el endodermo. ¿Sí? Sí. Ya, y fíjense que entre las dos capas, entre la somatopleura y la esplagnopleura, ¿se dan cuenta que hay un espacio en blanco? ¿El celoma? Celoma, pero ahora está dentro o fuera del embrión. Intraembrionario. Está dentro, ¿cierto? Porque todo está en mi embrión y ese espacio está dentro, por lo tanto, a ese espacio lo llamo celoma intraembrionario. Súper. ¿Quedó alguna duda con etiquetar esta fotografía del embrión? ¿O no, Profe, chicos? ¿el celoma está aparece en el mesodermo o en el endodermo? No, es el espacio entre las hojas del mesodermo Ah, ya, ok. lateral, ¿ya? Entonces es el espacio que está entre las hojas del mesodermo lateral. A eso lo llamo celoma intraembrionario. Y de ahí se van a formar las cavidades del cuerpo, ¿ya? Esa es su finalidad. Seguimos. Nos queda ahora, pasamos la parte de embrio, ahora vamos a pasar la parte de histo. ¿Ya? Y en la parte de histología la idea es que logremos reconocer y clasificar epitelios de revestimiento. No les voy a pedir que reconozcamos epitelios glandulares, ¿no? Solo revestimiento y tejidos conectivos. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo primero que vamos a ver, como bien dice ahí, es una placa histológica de piel. Esto es un corte de piel. ¿Ya? Y en ese corte de piel, fíjense que ustedes pueden ver ahí donde está el cuadradito, una línea morada, gruesa, y debajo algo que se tiñe de color más pálido. ¿Sí? Entonces, esto va a estar representando la piel. Y cuando nosotros hablamos de piel, va a ser un órgano que tiene tres capas. Una superficial, que va a ser la epidermis, una que queda al centro, que se llama dermis, y por último una capa más profunda, que es la hipodermis. ¿Ya? Es solo para conocimiento general. Lo que me interesa es poder clasificar esta capa más superficial, la línea morada gruesa, que si yo lo veo con mayor aumento al microscopio, la veo como se ve la imagen del círculo. ¿Todos notan la imagen del círculo? ¿Se nota bien? ¿Sí? Sí. Ya.
Entonces, si voy a hacer ese mayor acercamiento a esa línea morada, que la veo ahí en la imagen de la izquierda, ¿cierto? Bastante pequeñita, voy a ver entonces la imagen con mayor aumento, como se ve acá a la derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ver? Cuando veo estas imágenes, estas muestras procesadas, generalmente nosotros las vamos a teñir con tinciones corrientes, que se llaman hematoxilina y eosina. ¿Qué me permite eso? Ver los núcleos de color morado, todas las redondelitas que ustedes ven de color morado son los núcleos, y todo lo que ven de color rosado es el citoplasma de las células. ¿Sí? Entonces, acuérdense, circulitos morados, núcleos, rosado, citoplasma. Si yo veo esta imagen, ¿cómo están los núcleos? ¿Juntitos o separados? ¿Qué dicen ustedes? Separados. ¿Separados? Juntito, ¿Están diría yo. seguros? Yo digo junto. Están juntitos, No. uno al lado del otro, ¿cierto? A diferencia de lo que veo acá abajo, donde casi no veo que se tiña, hay puntitos pero muy separados. ¿Se nota la diferencia? Sí. Ahí abajo. Ya, Sí. entonces, el tejido que estoy viendo acá arriba, veo que los núcleos están juntitos, uno al lado del otro. Como estas células están juntitas, veo que entre ellas casi no hay matriz, sustancia que las una. ¿Sí? Por lo tanto, muy poca matriz. Ese concepto de tener células juntas, muy juntas y con poca matriz, me define un epitelio o un tejido conectivo. Epitelio. Epitelio, ¿cierto? Bueno, pues. Ya. Entonces, ese epitelio, acuérdense que en este caso está formando parte de la piel, lo que se nos desescama la piel. Entonces, ¿está revistiendo o está haciendo una glándula? Acuérdense que ya les dije como pista que solo les voy a pedir epitelios de revestimiento. Reviste, ¿cierto? Ya, entonces sabemos que, como bien me pide acá, tengo que dar un diagnóstico. Entonces voy a comenzar a escribir que este tejido que estoy viendo de color más moradito es un epitelio de revestimiento. ¿Hasta ahí claro? ¿Por qué es un epitelio? ¿Y por qué estoy diciendo que es de revestimiento? Ya. Después decíamos en la clase que cuando tengo un epitelio de revestimiento tengo 3 criterios para clasificarlo. Tengo el número de capas, tengo la forma de la célula que queda en la superficie y si tiene o no tiene especializaciones. Si vemos ahora los núcleos están formando una capa o varias capas. Varias. Este tejido que llamo epitelio de revestimiento, varias. Entonces, cuando tengo varias capas, ¿cómo le pongo, cómo clasifico ese epitelio? Súper bien Mario, súper bien Claudia, Ángela, Mariana, es estratificado. Entonces comienzo a decir que abajo en el diagnóstico tengo un epitelio de revestimiento estratificado. Hasta ahí, ¿todos bien? ¿Todos saben por qué lo estoy llamando así? Sí. ¿Sí? Ya. Después, forma de la célula. Fíjense, tengo muchas células. Estas células que están acá abajito, que tienen núcleo redondo, o tengo estas células que quedan al medio, o tengo estas células que son alargaditas y que las veo como con granitos, más moraditas. ¿Qué forma o qué célula me da el nombre a este epitelio? ¿La de abajo, la del medio o le da la superficie? ¿A la superficie o no? De la superficie, ¿cierto? Entonces, cuando tengo muchas capas, la célula que me va a indicar el nombre del epitelio es la de la superficie. ¿Y cómo son los núcleos? ¿Plano? Son redondos, son ovalados, son planos alargaditos, ¿cierto? Entonces, como los núcleos son alargados, la célula será cúbica, cilíndrica o plana. Plana. Lo agrego acá, pues. Digo que lo que estoy viendo es un epitelio de revestimiento estratificado plano. ¿Sí? Pero tengo que nombrar todo lo que veo. Y fíjense que sobre los núcleos veo unas líneas. ¿Alguien se acuerda? Eso es la queratina, ¿cierto? Entonces, o cornificación, súper bien. Queratina o cornificación estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, de acuerdo a todo lo que observo ahí, ¿cuál sería el diagnóstico completo de ese tejido? ¿Cómo lo clasifican ustedes? Completo, porque así cuando hagamos las pruebas vamos a pedirles que ustedes diagnostiquen. ¿Cómo sería? Tejido epitelial ¿Ya? Ya. plano estratificado. Falta De revestimiento. Pero te O faltó De algo. revestimiento. Epitelio de revestimiento, Ya, epitelio de revestimiento, plano, estratificado, queratinizado. O cornificado, que es lo mismo. Si Profe. dicen,
¿Sí? Es que yo en las células de la superficie me confundo ¿Ya? como de plano. ¿Cómo sé yo si es plano? Porque la forma del núcleo, fíjate, alargadito, no son redonditos. Fíjate, cuando yo veo un núcleo redondo, las células son cúbicas. Cuando yo veo un núcleo ovalado, las células son cilíndricas. Y cuando veo núcleos alargados, las células son planas. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. Ya. Como También las ustedes... células, perdón, Sí, como las células están muy juntas, no siempre se puede ver la forma de la célula. Así que lo que hay que el fijarse núcleo. es la forma del núcleo. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Ya, fíjense que también ustedes podrían colocar que lo que estoy viendo es un tejido epitelial de revestimiento, estratificado, queratinizado plano. Empezar a jugar con el orden de las cosas. Eso también lo vamos a considerar bien. Nos vamos a exigir un orden, ¿cierto? Marcado, estricto. ¿Sí? Porque ustedes lo pueden clasificar en distinto orden, pero la idea es que todos los conceptos estén escritos, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, esto es un tejido epitelial de revestimiento, plano, estratificado, queratinizado o cornificado. Súper. Vamos a pasar a ver otro epitelio antes de los tejidos conectivos. Y fíjense que acá voy a ver la otra placa que dice placa histológica de intestino delgado. Si veo la imagen de la izquierda, lo que ustedes están viendo, como dice, es un corte de intestino delgado. Y en ese intestino delgado veo unas estructuras como dedos. ¿Se dan cuenta? Esos deditos. Esos deditos, ya, como va a estar aquí mi dedito, van a tener por afuera un epitelio. ¿Ya? Entonces eso es lo que voy a clasificar. ¿Y cómo veo ese epitelio? De la siguiente forma. Ahí, esos núcleos alargaditos ovalados es donde comienza el epitelio. Y esa línea rosada es donde termina. ¿Sí? Todos los puntitos que veo aquí al medio y el que veo acá a su derecha, nada más que tejido conectivo, así que no se confundan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo clasificarían ustedes a este tejido que están observando? Que les decía, empieza ahí, esa es la base, y esa es la superficie, por donde va pasando el puntero. Primero, tiene un epitelio que, ¿no es cierto?, ya dijimos que está revistiendo, por lo tanto ya el diagnóstico es un epitelio de revestimiento. ¿Cuántas capas tienen, según ustedes? ¿Una o varias? Una, ¿cierto? Por lo tanto, si tiene una capa, lo llamamos como simple. Entonces anotamos acá que lo que estoy viendo es un epitelio de revestimiento simple. Súper bien. Ahora, ¿cómo es la célula? ¿Cómo es la célula que llega acá, a la superficie? Fíjense cómo tienen los núcleos. No son ni planos ni son redonditos. Son ovalados, son alargaditos. La célula, por lo tanto, como bien dicen ahí, es cilíndrica. Vanessa, el núcleo es ovalado, súper bien, pero la célula es cilíndrica, súper bien. Entonces, nuevamente lo colocamos. Estoy viendo un epitelio de revestimiento, ¿cierto? Simple, porque tiene una capa cilíndrico. Súper. ¿Y qué son estas estructuras como globitos? Que están entre las células Células calciformes. caliciformes, como Eso. forma de cáliz o copa. Entonces tengo que decirla. Están, entonces, epitelio de revestimiento, cilíndrico, simple, con células caliciformes. Y acá van a tener que poner harta voluntad y atención. Por donde va pasando el cursor, se ve una línea más oscura, más rosadita. ¿Cómo llamo a esa especialización que se ve solo como una línea oscura? Súper bien, chicos, microvellosidades. Por lo tanto, si sé que esa línea son microvellosidades, lo tengo que anotar. Igual lo tengo que decir. Entonces, ¿cómo llamo a este tejido que estoy observando en el círculo? ¿Cómo quedaría el diagnóstico completo? Epitelio de revestimiento cilíndrico, simple, con células caliciformes y microvellosidades. ¿Ya? Ese es el... Dime. Disculpe, una pregunta. ¿Cómo lo puedo reconocer que tenga solamente una capa que no caché muy bien eso? Solamente una capa por los núcleos. Fíjate, por donde va pasando el cursor, los núcleos están uno al lado del otro. Te dije que el resto de los puntitos es tejido conectivo. No me meto en el tejido conectivo, sino que voy viendo que los núcleos están formando una sola línea. ¿Te das cuenta? No están formando capas como veía en la imagen anterior. Ah, ya. ¿Sí? Por eso es simple. Núcleos a la misma altura, una sola capa. ¿Profe?
Dime. ¿Y las microvillosidades siempre van a ser una línea delgada? Sí, cuando veo microscopía de luz, lo veo como esa línea más oscura, ¿ya? Si viese microscopía electrónica, ahí las puedo definir, pero como en este caso, solo en microscopía de luz, veo esa línea más oscurita, ¿ya? Yo en este caso solo porque sé que es de intestino delgado, o si fuera otra parte de otro tejido. También veo microvillosidades en otras partes, ¿ya? Pero en este caso, ya solo vamos a decir que las microvillosidades las puedo decir que están ahí por esa línea más oscura. Si no Sí, lo veis, que pasa es que en la histología de la piel, ¿ya? la queratina en ciertos momentos forma como capas muy delgadas, entonces como para no confundir. Ah, no, pero la queratina, si te fijas, forma como estas telas de cebolla. Ya, Son en distintas orientaciones, súper desordenadas, ¿sí? esta es como tiene un orden exacto, así como más parejo. Además que la queratina tú no podrías encontrar en un epitelio simple queratina, ¿ya? La queratina siempre se asocia al epitelio que es estratificado plano. Sí, Entonces, son sería especificaciones. algo súper patológico si encontráramos queratina ahí en el intestino. ¿Sí? Bien. Acá me dice Antonia, si hubiera otro grupito de núcleos juntitos, sería otra capa, sí, sería otra capa de células. Profe, Súper. ¿Sí? ¿cómo reconozco la presencia de células caliciformes? Por estos globitos no se tiñen porque tienen mucus. Esas células redonditas van a ser siempre células caliciformes, que las vamos a ir viendo que existen en los órganos generalmente tubulares. Ah, ya, gracias. Eso. Ya chicos, y 2 minutos para ver tejidos conectivos. Fíjense, ya vimos los epitelios y ahora vamos a ver tejidos conectivos. Me va a ayudar para clasificar estos tejidos conectivos la tabla, en donde tengo los elementos, que son fibras de colágeno, sustancia amorfa, vasos sanguíneos y fibroblastos. Si veo la imagen redonda de la derecha, ¿qué es lo rosado, grueso que se ve ahí? ¿Qué es cada una de esas estructuras rosadas gruesas? Las fibras ¿Qué de serán? Las fibras de colágeno. ¿Qué es lo blanco? El espacio entre las fibras de colágeno. Lo que no se tiñe. Sustancia amorfa. La sustancia amorfa. fundamental? Súper bien. O fundamental. Súper bien, como dices ¿Qué hay tú. más? ¿Qué hay más? ¿Colágeno o sustancia amorfa? ¿Qué ven ustedes? colágeno. Colágeno, ¿cierto? ¿cierto? Entonces fíjense que vamos a la tablita. Las fibras de colágeno, ¿dónde marcarían la cruz? En abundante, moderado o escaso. Abundante. Abundante. Y la sustancia amorfa siempre va a ser el criterio contrario, por lo tanto sería Escasa. 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 Vasos sanguíneos acá no vemos, pero sabemos que hay, pero acá no vemos. Vamos a ver que en la otra fotografía sí los vamos a poder distinguir. Entonces, O sea, vasos sanguíneos sabemos que hay, pero entonces serían escasos porque no los veo. Profe, ¿Y ¿y cómo? esos puntos que están ahí son los núcleos? ¿Los moraditos? Sí, núcleos. ¿Núcleos de qué? Fibroblastos. De los fibroblastos. ¿Ya? Los alargaditos fibroblastos y los redonditos, acuérdense que hay muchas otras células en el conectivo, pero principalmente son fibroblastos, los alargaditos, los más larguitos. Y vamos a quedar siempre que los fibroblastos los vamos a colocar en moderado, sea el tipo de tejido conectivo que esté viendo, los fibroblastos van a ser moderados. Por lo tanto, si veo que hay más fibras de colágeno y muy poca sustancia amorfa, ¿cómo llamarían ustedes a este tejido conectivo? Denso, irregular, Ya, ¿Por denso, qué ¿cierto? irregular? porque está como desordenado. Ya, O entonces sea, muy bien el lo que regular dices tú. estaba el regular estaba como muy ordenadito, así como ¿Qué cosa le hay, dice ordenado? hay una imagen en el PPT que se nota mucho como que el regular está muy ordenadito. Ya, pero ¿qué ¿Ordenadas es lo qué? que se ordena? ¿Qué La cosa? sustancia amorfa, la fibra, ¿qué está ordenado o desordenado? Para decir que esto es regular o irregular. La fibra, La fibra, ¿cierto? Entonces me fijo en la disposición que tienen las fibras de colágeno. Entonces estoy viendo que esto, ¿cierto? Las fibras son abundantes, pero están en distinta orientación, están desordenadas. Por eso lo llamo irregular. Súper bien. Entonces, ¿qué pondrían en el diagnóstico? ¿Qué estoy viendo en la imagen? ¿Qué estoy viendo? Un tejido ¿Conectivo? Denso, denso, irregular. irregular. Súper bien. Tejido Ese conectivo es el denso diagnóstico. irregular. Denso, irregular. Súper. Eso es lo que estoy viendo ahí. Al contrario, fíjense ahora en lo que veo acá en esta imagen, en el círculo de la derecha. ¿Sí? Estoy viendo nuevamente la placa de intestino, pero ahora me fui
a otro sector. Ya no estoy viendo el epitelio, sino que estoy viendo otro tipo de tejido. Si nuevamente comienzo a rellenar mi tablita con las fibras de colágeno, la sustancia amorfa, los vasos sanguíneos, los fibroblastos, ¿qué me dicen? Fibras de colágeno, ¿están en manera abundante, están moderadas o están escasas? ¿Casa? Escasas, ¿cierto? Fíjense que veo unas líneas delgaditas incluso, y que son muy pocas, por lo tanto, fibras de colágeno escasas. La sustancia amorfa, ¿cómo está entonces? Abundante. Abundante, ¿ya? ¿Y vasos sanguíneos? Fíjense, todas estas estructuras redondas, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí, ese tubito alargadito, ese otro tubito alargadito, ese más redondito, ese más pequeñito, todos Yo no ellos más son chiquititos. vasos sanguíneos. Y hay unos chiquititos, unos puntitos así, muy chiquititos. Todos ellos son vasos sanguíneos. Así se ven los vasos sanguíneos. Cuando veamos circulatorio vamos a ver la histología más a profundidad de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, como ustedes bien dicen, son abundantes. Acá los encuentro donde yo me mueva. Voy a encontrar vasos sanguíneos de distinto tipo. Entonces, fibras de colágeno escasas, sustancia amorfa abundante, vasos sanguíneos abundantes. Y como fibroblastos? siempre, ¿qué habíamos dicho de los fibroblastos? Siempre lo vamos a marcar moderado. Moderado. Muy bien. Súper. Entonces, sí, dime. Los vasos sanguíneos, ¿cómo los puedo distinguir de la sustancia amorfa por la forma solamente? Sí, y Por el algunos, momento, sí. muchas Ya. veces fíjate que tienen unos puntitos en su interior. ¿Te das cuenta? Puntitos chiquititos. Esos son eritrocitos, esos son glóbulos rojos. Por lo tanto, en el procesamiento de muestras, algunos vasos van a tener eritrocito en su interior. Y como bien Corina, decías mira, tú, ¿sí? en la imagen de la izquierda, ¿Ah? ahí se ve ese vaso gigante que tiene eritrocitos, una cosa rosada dentro. Fíjense. Hay unos que son súper evidentes y otros Claro, que puede ser les que uno le cuesta. cueste más identificar, pero cuando ya manejen bien la histología los van a poder identificar. Por el momento, créannos que esos son De vasos. creernos que estas estructuras redondas y otras un poco más grandes y otras más chiquititas son vasos sanguíneos. Y los fibroblastos, me pregunta aquí Betina, ¿cómo los identifico? Por los núcleos que están en el tejido conectivo. Los núcleos aquellos que están ahí entre medio de las fibras de colágeno, esos son fibroblastos. Entonces acuérdate que como el fibroblasto secreta las fibras de colágeno, quedan aplastaditos. Entonces veo solo el núcleo, no alcanzo a ver la célula. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que los fibroblastos en cualquier caso de tejido conectivo lo íbamos a clasificar moderado. Entonces, ¿cómo clasifican de acuerdo a las características que ya hemos mencionado al tejido que estamos viendo acá? El laxo. Ya, pero nombre completo, tejido Conectivo conectivo del laxo. laxo. ¿Y tiene algún apellido? ¿Lo puedo decir que es regular o irregular? No. No, ¿cierto? Al único que llamo regular o irregular es cuando veo denso. Cuando hablo de laxo, el laxo no tiene ningún apellido. Lo dejo ahí mi diagnóstico. Tejido conectivo, laxo. Entonces, ¿lograron distinguir entre cómo logro identificar un tejido conectivo denso de un tejido conectivo laxo? ¿Se nota la diferencia? Sí. Ya. ¿Y en los epitelios de revestimiento también lograron dar los diagnósticos? Para Profe, aprovecharlo. Sí, yo me dígame. perdí con cómo diferenciarlo del laxo con el otro. ¿Lo puede decir de nuevo, por favor? Ya, mira, comparemos las dos fotografías. Fíjate, lo que estoy viendo ahí, siempre de color rosado, bastante grueso, son las fibras de colágeno. ¿Ya? Ya. Y lo blanco que no se tiñe es la sustancia amorfa fundamental. Me cambio a la otra imagen. Fíjate incluso que las fibras de colágeno acá son líneas muy delgaditas y que lo que más veo es el color blanco, no el color rosado. Entonces habíamos dicho que lo blanco es la sustancia amorfa fundamental y lo de color rosado son las fibras de colágeno. Fíjate acá, fibras de colágeno, muchas y muy poca sustancia amorfa. Por lo tanto, cuando eso pasa, que tengo más fibras que sustancia amorfa, mi tejido conectivo es denso. Pero sé que cuando digo que es un tejido denso, conectivo denso, tengo que fijarme en la orientación de las fibras. Si las fibras están ordenadas, lo llamaré tejido conectivo denso regular. Pero en este caso mis fibras no están ordenadas, están desordenadas. Y así lo llamo tejido conectivo denso irregular. Y acá, fíjate, lo que predomina es lo blanco, la sustancia amorfa, muy pocas fibras.
Por lo tanto, si tengo ese criterio, ¿cierto? Esa descripción, a ese tejido lo llamo tejido conectivo laxo. ¿Sí? Ah, ya. Ya, gracias, profe. Eso es. Y como nos queda tiempo, pensé que no íbamos a alcanzar, vamos a revisar el cuestionario, a pesar de que ustedes cuando lo hacen, les mandan las respuestas correctas y las incorrectas, ¿cierto? Profesora, antes, ya aprovechando que nos queda un poco más de tiempo, Sí. quería mostrarle unas imágenes de microscopio virtual, Ya, cortito. pues, ¿puedes Eh, compartir pantalla? déjame ver, para que... No puedo. Dice porque otro participante está compartiendo. Espérate. Ya, dejé de compartir yo. Ahí parece que sí voy a poder. Ah, ya. Ya. La idea es que ustedes, espérate, que aquí algo me preguntan. La idea es que cuando ustedes entran al laboratorio, porque la guía se les manda, no sé, pues, una semana antes o 5 días antes, la idea es que ustedes revisen su guía y que hagan cada formulario que existe, cada cuestionario. Entonces eso mismo les sirve para prepararse ustedes para el laboratorio, ¿ya? Y la guía la ideal es que ustedes la traigan resuelta al laboratorio y que solo resolvamos las dudas. Ya por eso se les sube la guía antes, no el mismo día del laboratorio. Y como les decía, en cada área, en anatomía, en histología y en fisiología, tienen este cuestionario. Entonces, la idea es que antes de entrar al laboratorio, todos ustedes envíen el cuestionario. ¿Ya? Incluso les sirve porque algunas veces del mismo cuestionario agarramos preguntas para los controles. ¿Sí? Súper. Dice, en la actividad en Canvas no puede editar para poner los nombres de las partes. Simplemente pueden bajar la guía. Se puede bajar la guía. Yo de hecho la bajé y la profesora la subió en PDF. Yo probé de poder bajarla, la pude bajar. Y una vez que usted ya la baja en PDF, puede trabajar en ella. ¿Sí? Sí. Ya. Profe, disculpe, Diga. otra pregunta, la última. Entonces, lo ideal sería venir a estos laboratorios con la guía que la acabamos de revisar y el cuestionario. Exacto. Esa es la idea. Como Por lo eso les haríamos decía si fuera que presencial. claro, cuando ustedes, ojalá que nos toquen algún minuto conocernos y hacer el curso presencial, a usted se le pide a la entrada del laboratorio que nos muestre su guía. Si su guía está en blanco, ya, usted no entra al laboratorio. ¿Ya? Entonces la idea es que usted para, ¿no es cierto?, entrar al laboratorio ya tenga conocimiento de la guía y se le haga mucho más fácil. Solo consultar dudas o repasar y queda listo entonces para el control y la prueba. Claro, acá ¿Ya? como la modalidad es online, no vamos a estar revisándole a ustedes si hizo la guía o no. Pero la idea es que la haga, ¿ya? O sea, ustedes son adultos y la idea es que las guías les sirva para estudiar. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando la actividad sea presencial, ahí ya vamos a poder monitorear un poco más si hicieron la guía o no, pero por el momento queda al criterio de cada uno si es responsable de hacer el trabajo que debe hacer o no. Ya, eso es. Ya. Entonces lo voy a poner obligatorio igual. O sea, debiese ser, porque nosotros mandamos los cuestionarios es para que todos ustedes, pues seríamos estrictamente pesadas, revisaríamos quién mandó el cuestionario y a él lo aceptaríamos. Al que no mandó el cuestionario no lo debiésemos aceptar, pero entendemos, ¿no es cierto?, que estamos recién partiendo y todo, pero la idea es que tengan ustedes la conciencia de que si van acumulando materia, más les va a costar después para la solemne. Y acuérdense que es harta materia que cada semana se va acumulando. Y como les decía, estudiar para los laboratorios y así resuelven solo las dudas. Ya vienen con la materia lista. Ah, profesora, que no entendí esto. Ya, y lo Y explicamos. como le decía la profesora, a veces nosotros ocupamos una de esas preguntas del formulario para el control. No siempre, pero de vez en cuando Sirve. lo hacemos y el que hizo el cuestionario ya sabe cuál es la respuesta, así que ¿sí? Les conviene. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Cuántos laboratorios van a hacer al final? O sea, en total. O sea, por lo menos dentro de esta primera unidad, porque vamos viendo por unidad, si después se puede volver, ¿cierto? Ahí vamos a tener que reestructurar, pero dentro de esta primera unidad son 3. Tenemos este de esta semana, que en el caso de nosotros embriología y tejidos básicos. Tenemos el de la próxima semana, que corresponde a tejido óseo, ¿cierto? Y cartilaginoso, y al de la semana subsiguiente, que es tejido muscular. O sea, para esta primera unidad vamos a tener 3 laboratorios. ¿Sí? Ok. Eso. Eso va a ser solo en embriología, ¿cierto?
En anatomía también será En otra vez. anatomía también son 3 y en fisiología y aparte en la próxima semana con laboratorio. Pero acuérdense que para esta semana, si no me equivoco, tenían que leer un documento. Claro, tenían No una está así, algo así. actividad como de autoaprendizaje, Claro. básicamente, ¿ya? Sin hacer esta modalidad online que estamos haciendo ahora, ¿ya? No es sincrónico la actividad de fisiología esta semana, pero ya la próxima semana debería ser. La profesora Paula, de hecho, le subió un anuncio donde decía ahí que iban a hacer en cada laboratorio de fisiología para la primera unidad, ¿ya? Revisen Canvas, revisen los anuncios que les suben, porque de vez en cuando la información a veces se pierde por ahí y siempre va a estar, le vamos a estar subiendo las cosas por Canvas. ¿Ya? Ok, gracias. Eso. Y los controles, sí, los controles, no sé, en enfermería cómo es el sistema, si se las Sí, suben pero sí, como al notas de final. cada control aparte o lo sacan el promedio. En Parece que enfermería no. Pablo saca el promedio, Vicente saca el promedio. Bueno, pero ahí entonces, pero la idea es que acuérdense y mentalícense que al final de cada laboratorio ustedes van a tener un control. Ujú, eso. Ya, un par de minutitos cortitos antes de que veamos el cuestionario. Lo que les quería mostrar era acá imágenes de microscopio virtual. Si ustedes navegan por internet van a encontrar muchos microscopios virtuales en donde uno vería parecido a lo que veríamos en el laboratorio, ¿ya? Aquí son fotografías de imágenes sacadas con microscopio en muy buena resolución, entonces uno puede aumentar la imagen o hacerla más chiquitita, ¿cierto? Y poder ver las estructuras. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo al lado derecho, aquí están viendo cómo es el tejido completo, que es el que estamos mirando ahora, es un corte de intestino delgado. Y acá, se fijan, hay un cuadradito, ¿ya? Ahí nos muestra qué área es la que estamos viendo de toda esta placa, ¿ya? Placa le decimos porque estos tejidos están en una placa de vidrio, ¿sí? Ahora, acá nosotros estamos viendo este epitelio, ¿sí? Este epitelio. Ese epitelio es el mismo que estuvimos viendo en el laboratorio, ¿sí? Si hacemos un acercamiento, se fijan aquí, eso es lo que me permite el microscopio virtual, nosotros podemos ver que hay células cilíndricas, ¿se fijan? Entonces es un epitelio cilíndrico y es simple. Hay una célula ubicada al lado de la otra. Acá se observan algunas células caliciformes, ¿sí? El núcleo, por ejemplo, de esta célula está por acá abajo, ¿sí? Y ahí logramos ver. Y si ustedes se fijan bien, aquí estoy con aumento de 40, lo máximo que da esta imagen. Y si ustedes se fijan ahí en el borde, se ve una línea más marcada. Esas son las microvellosidades, ¿sí? Entonces ustedes se pueden mover en esta placa y pueden ir a observar el epitelio, ¿cierto?, de revestimiento que estamos observando acá en este intestino. Acá, por ejemplo, yo lo hago más chiquitito, se fijan ahí el cuadradito está ahí, y ahí donde estoy mirando, ¿ya? Ahora, en esta placa, por ejemplo, nosotros también podíamos ver, si yo me desplazo acá, un tipo de tejido conectivo que tiene muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Todas estas estructuras grandes que están viendo acá y algunas más chiquititas como esas, mucha sustancia amorfa, esos espacios en blanco que no se tiñen, y fibras de colágeno, ¿cierto? Por ahí unos hilitos, muy poquititos. Este era el tejido conectivo laxo, ¿cierto? Que habíamos visto, ¿ya? Entonces, en las imágenes de microscopio virtual nos van a servir para eso, ¿ya? Vamos a tratar de, en algunos prácticos, poder también hacer que ustedes puedan ver en algunos laboratorios online, que ustedes puedan manejar esto, pero mientras tanto se los muestro, porque obviamente ustedes todavía no conocen de histología, ¿cierto? Están recién empezando, ¿ya? Ahora, acá, por ejemplo, tengo otra imagen de microscopio virtual, de otro microscopio que se llama biolúcida, y ahí están viendo la epidermis, ¿cierto? Este es un corte de piel, el mismo que vimos antes, ¿cierto? Un corte de piel, en este caso piel delgada. Fíjense la cantidad de queratina que hay, ¿ya? Comparen eso con la piel gruesa. Se fijan que todo eso es queratina, ¿sí? Mucho más grueso. Acá, por ejemplo, se puede observar mejor, hasta aquí nomás creo que llega el aumento, sí. Aquí se puede observar, por ejemplo, los núcleos planos. ¿Se fijan? Ahí hay núcleos planos de este epitelio estratificado, plano, ¿cierto? Queratinizado.
Aquí están viendo piel gruesa. Acá estamos viendo qué parte de la imagen estamos viendo, ¿cierto? Estamos ahí donde está el cuadrado amarillo. Comparen eso con esa piel delgada, ¿cierto? Fíjense la cantidad de queratina, cambia. Comparen eso ahora con esto. Eso es piel gruesa. Fíjense la cantidad de queratina, pero esta piel gruesa es de la planta del pie, a diferencia de esta piel gruesa que es de otro sector del cuerpo. La planta del pie es la parte donde más gruesa tenemos nuestra piel. Y ahí vemos la gran cantidad de queratina, ¿se fijan? Esa es una gran cantidad de queratina. Y el epitelio estratificado plano, ¿cierto? En este caso llega, por lo tanto, desde acá hasta allá arriba, ¿cierto? Donde tenemos la queratina. Ahora, ahí abajo, ahí ustedes están viendo todo este tejido conectivo que era denso y regular. ¿Se fijan acá? Hay algunos vasos sanguíneos, la profesora les decía que había que buscarlos, porque hay pocos, pero hay, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo algunos de ellos. Ahí hay eritrocitos adentro, ¿sí? Y tienen ustedes ahí el colágeno todo desordenado, poca sustancia amorfa. Aquí Rubí dice, cuando se habla de no tener matrices, dice que no hay límite entre las células. Sí, las células tienen límites. Acuérdate que el citoplasma entonces va a estar dando el límite, pero cuando no hay matrices es que no hay sustancia amorfa entre ellas, o la sustancia amorfa es escasa. A eso se Acá, refiere. por ejemplo, ¿cierto? Lo que veían ustedes en el epitelio estratificado, ¿cierto? De acá de la epidermis de la piel, ¿ya? Y me voy a desplazar con el cuadradito. Fíjense acá, por ejemplo, yo me puedo desplazar en la placa un poco más rápido. Miren acá llegué a una parte que se conoce como hipodermis, en donde están viendo todas estas cositas. ¿Qué serán esto? ¿Conocen estas cositas o no? ¿Lo vieron con la profesora en tejido conectivo? Cuando vieron la clase. ¿Qué será esto? ¿Qué serán ¿Qué estas son esas cositas? células grandes que no se tiñen? La grasa Adipocitos. blanca, Pocitos, Blanca, no grasa parda. blanca. blanca. ¿Sí? Blanca. Entonces, claro, ustedes en una placa, por ejemplo, que ven de microscopio virtual, pueden ver más cosas, pueden ver más tejidos si es que los hay en ese corte. ¿Ya? Entonces, así sería lo que ustedes verían en el microscopio si es que estuviéramos en el laboratorio. Ustedes podrían desplazarse en la placa, mirar varios tipos de tejidos, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer eso poco a poco. Ya, profesora, para que alcancemos a ver el cuestionario, voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí sí. Permiso. Rápidamente. Espérate. Ya, cuidado, Julieta. Ya, déjame compartir pantalla. Sorry, que a la Juli. Ya, compartimos entonces el formulario y vamos a responder. La primera pregunta que me sale acá dice, ¿cuál de las siguientes características corresponde al tejido conectivo que se encuentra en los tendones? ¿Qué tejido encontramos en los tendones? ¿Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, irregular? ¿Alguien se acuerda? Ya no. ¿Alguien se En los acuerda de qué tendones, tipo de tejido? alguien dijo por ahí eso, regular. Alguien dijo por ahí que habían visto un tejido que era súper ordenadito, ¿cierto? Entonces, si es tejido conectivo denso regular, ¿qué tendrá? ¿Tendrá gran cantidad de sustancia amorfa, muchos fibroblastos, muchos vasos sanguíneos, o tendrá una abundante cantidad de fibra de colágeno? Una abundante cantidad de fibras de colágeno, ¿cierto? Ahí me están respondiendo en el chat. Fibras. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Ya, con la segunda dice, perdón, movimiento morfogenético, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el movimiento morfogenético de la gastrulación en donde las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva? ¿Será la epibolía? ¿Será la divergencia? ¿Será la convergencia? ¿O será la invaginación? La convergencia. Súper bien. Entonces, las células que están en el epiblasto convergen a la línea primitiva. Eso es. ¿Cuál es la clasificación histológica del epitelio de revestimiento presente en los vasos sanguíneos? ¿Será un epitelio de revestimiento plano simple? ¿Será un epitelio de revestimiento cúbico simple? ¿Será un epitelio de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado o es un epitelio polimorfo? ¿Vasos Eso ya sanguíneos? ustedes lo vieron en teoría, ¿sí? Sí. Plano simple. Sí. Muy bien. Después dice acá, con la imagen, dice, ¿qué evento del desarrollo embrionario representa el siguiente esquema? ¿Y qué es lo señalado con la estrella de color rojo?
¿Qué evento estamos viendo? ¿Será la implantación? ¿Será la gastrulación? ¿Será la compactación? ¿O será la blastulación? Y de acuerdo a lo que es la estrellita roja, será el blastocele, el saco vitelino primario, el saco vitelino definitivo, o será el amnios. Corresponde, fíjense ustedes, a la implantación, ¿cierto? Porque estoy viendo el citotrofoblasto, donde veo los límites de las células y donde veo los puntitos de color verde, ¿cierto? Es el sincicio. Se está implantando, ¿cierto? Por lo tanto, es la primera implantación y lo que estoy viendo es el blastocele. ¿Por qué no es el saco vitelino primario? Porque esta ¿Qué estructura no es falta el ahí? saco vitelino primario. Porque ahí no la recubre. Todavía súper bien, como dicen acá, porque el hipoblasto aún no recubre el blastocele. Por eso todavía se llama blastocele y no saco vitelino primario. Claro, solo se ve citotrofoblasto, ¿cierto? Si se viera además el hipoblasto, la célula del hipoblasto cubriendo, ya sería el saco vitelino. Súper. Dice, ¿qué estructura es la que observa la siguiente imagen y en qué lugar anatómico se encuentra? Lo que está viendo usted es un blastocisto, que está en la región inicial del útero, es una mórula que está en la ampolla de la tubuterina, es un blastocisto expandido que está en el infundíbulo de la tubuterina, o es una mórula compactada que está en el cérvix del útero. ¿Qué dicen ustedes? Primero, ¿qué es la estructura? ¿Es un blastocisto? ¿Es una mórula? ¿Es un blastocisto expandido? ¿Es una mórula compactada? Es un blastocisto, ¿cierto? Un blastocisto, porque fíjense que aquí, por donde va pasando la flechita, todavía tiene la zona pelúcida, ¿ya? Por lo tanto, blastocisto. Y está en la región inicial del útero. Súper bien, para perder la zona pelúcida y después implantarse. Excelente. Dice acá, ¿qué tipo de especialización presenta este epitelio de revestimiento? Y eso lo vimos en teoría, ¿ya? ¿Qué es lo que veo acá arribita? ¿Serán cilios? ¿Serán microvillosidades? ¿Serán estereocilios? ¿O es la cornificación? ¿Qué me dicen ustedes? Correcto, son cilios. Por ahí, muy bien. Puedo ver, son como unos pelitos que veo. Si viera solo la línea rosadita, ¿qué me dirían ustedes? Si veo solo la línea rosada, microvillosidades. Los ¿Y si esas- estereocilios son muy largos, Eso, unos pelitos serían más largos, largos todavía. muy largos. Y la cornificación ya la vieron con la profesora y lo vimos en las imágenes que analizamos también. Son esas líneas, ¿no es cierto?, que están por sobre las células de la superficie de la piel, ¿ya? Entonces, acá lo que estoy viendo son cilios. Son en la respuesta A, cilios. Ujú. Ya chicos, eso es lo que teníamos que revisar el día de hoy. Así que para la próxima semana, por favor, ver la guía que ya está disponible, que como les decíamos, va a tocar tejido óseo y tejido cartilaginoso, y respondan el cuestionario asociado a la guía. El ¿Ya? cuestionario está en la guía, en La la guía. parte donde sale Es cuestionario auto... de aquí. A ver, se los muestro. Me voy aquí a la guía. Es Entonces, en la fíjense primera que parte, ese cuestionario preparatorio, después de los objetivos. Ahí es el siempre está cuestionario un link. preparatorio y hay un link. En ese link ustedes se meten. Y lo mismo, fíjense que en anatomía. Cuestionario de anatomía humana. Cuando dice cuestionario, ahí ustedes se meten y está este formulario. ¿Ya? El control puede ser o preguntas de alternativa o a veces preguntas de desarrollo, puede Claro, variar. o respuesta corta. Pero siempre de lo que vemos en el laboratorio, no de otra materia. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se dará? No sé si se darán 7 minutos. No sé, profesora, cuánto tiempo les va a dar el profesor. Ahí Claro, el profesor pero es Vicente es el, el que... claro, que pero es el tiempo normalmente, suficiente. claro, el tiempo suficiente para que puedan responder. Como mínimo, yo creo 1 minuto por pregunta, como mínimo. Sí. Claro. Así que Pues de anato, cuando terminen anatomía, ahí se les va a lanzar el control. ahí Es lo van al a ver en final de Canvas. todo el laboratorio. Eso, chicos. Ya, entonces, vayan a descansar un poquito porque a las 11:30 tienen la sesión de anatomía. ¿Cuántas preguntas son? Generalmente son 2 por área. Ya, pero eso lo maneja el profesor dependiendo cuántas actividades hay, ¿ya? Dentro del laboratorio. A nosotros nos piden preguntas y el profesor Vicente es el que arma el cuestionario, así que él es el que sabe un poquito más detalles de eso. Ujú. Ya chicos, entonces esperamos que les haya servido esta instancia para poder repasar los contenidos, ¿cierto? De resolver las dudas. Y como les digo, la misma forma va a ser la próxima semana cuando ya nos toque ver tejido óseo y cartilaginoso, ¿ya? Y recuerden que ya están las guías para que ustedes la puedan trabajar y el cuestionario, ¿ya?
Profe. Ya, nos Bien. vemos entonces. Diga Natalia rapidito antes. Estaba Eh, hablando Natalia. sí, es que eso lo de somatopleural y el esplagnopleural no van a preguntar como las definiciones, ¿cierto? O O solamente... sea, nosotros generalmente lo que nos interesa es que identifiquen estructuras, así como definición qué es la somatopleura, no, porque eso es más teórico, claro. En el caso del laboratorio nos interesa que ustedes reconozcan cosas. Para eso son las instancias del laboratorio. ¿Sí? Ya. Eso. Ya, chicos, entonces que estén muy bien, nos estamos viendo, ¿no es cierto?, durante la próxima semana. Ya, Dani, nos vemos entonces. Nos Que vemos. estén muy bien. Chao. Igual, chao, prima.